El día de hoy vamos a hacer la de una vez. Vamos a hacer la segunda clase de esta semana que corresponde y vamos a hablar un poco sobre la semiología del páncreas y de las vías biliares, ¿no? Igualmente un tema muy frecuente en la práctica médica, ¿no? Ustedes deben haber escuchado personas que tienen cálculos en la vesícula, que tienen problemas que se ponen amarillos porque tienen cálculos en el colédoco, y también los problemas pancreáticos, ¿no? Que llegan a la emergencia con una pancreatitis aguda, ¿no? O los problemas tumorales del páncreas, ¿no? Cáncer de páncreas. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Vamos a empezar entonces, una vez. Vamos a hacer primero la parte de la semiología del páncreas, ¿no? Siempre para hacer un recordaris anatómico, ya saben que el páncreas es una glándula retroperitoneal, ¿no es cierto? Anexa al tubo digestivo, como dice ahí, y usualmente, pues, ¿dónde está localizado? En la zona del epigastrio y se extiende hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Evidentemente, cualquier manifestación pancreática, que generalmente es dolor, ¿no es cierto? Va a estar referido en esa zona fundamentalmente, ¿no? Se proyecta hacia atrás, hacia la primera y segunda vértebra lumbar, porque a veces el dolor se va hacia atrás, ¿no? Y bueno, tiene un tamaño, tiene un peso, ¿no? Creo que algunos datos muy puntuales, ¿no? Es importante que ustedes conozcan, o que recuerden, mejor dicho, ¿no? Que la cabeza está rebajada por el marco duodenal, ¿no? Y a nivel de la segunda porción del duodeno desembocan los famosos conductos pancreáticos, ¿no? Tanto el Wilson como el Santorini, ¿no? Y los conductos excretores pueden drenar juntos o separados el drenaje de la vía biliar en el duodeno, ¿no? Esta es una representación esquemática, ¿no? Este es el conducto pancreático, este es el conducto biliar. A veces pueden unirse antes de desembocar en el duodeno, o pueden, digamos, en ocasiones también pueden drenar en forma separada. Y es importante que vean esta relación, ¿no es cierto? Que hay una parte del colédoco que es el colédoco intrapancreático, ¿no? Dentro de la cabeza del páncreas. ¿Por qué? Porque patología, como vamos a ver, del páncreas puede conllevar a que los pacientes hagan ictericia, a un problema de la vía biliar, ¿no es cierto? Siendo la afección primaria, listo, ¿ya? Entonces, como siempre, y les he dicho en la clase anterior, es importante los datos ya de filiación. Yo pongo ahí algunas entidades nada más, pero por ejemplo, ¿no? Afectaciones tempranas del páncreas, ¿no? En la infancia, mucoviscidosis, ¿no? Es una infiltración del páncreas. Se ve poco acá, es verdad, en nuestro país, ¿no? La gran mayoría de los pacientes con problemas pancreáticos, yo diría que van a resumirse a tres tipos de situaciones, ¿no? Pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y neoplasias de páncreas. Yo creo que ahí está prácticamente la gran patología pancreática, ¿no? Yo diría que el 98%, ¿no? Van a, digamos, a llegar, digamos, y al final el diagnóstico va a ser en estas tres situaciones, ¿no? Ya saben que la patología pancreática es mucho más frecuente en los varones, ¿no? Como vamos a ver después, la patología de vesícula, ¿no? Es mucho más frecuente en las mujeres, ¿ah? Por si acaso. ¿Es importante los antecedentes? Sí, pues, ¿no? Cuando un paciente uno sospecha del páncreas, lo primero que tiene que preguntar es si de repente no tiene un problema de cálculos en la vesícula, ¿no? Porque si viene con una pancreatitis aguda, la primera causa de pancreatitis aguda es pancreatitis biliar, o sea, secundario a de repente un cálculo que migró de la vesícula hacia el colédoco. Eso obstruye la desembocadura, ¿no? Eso hace que no se drenen normalmente los jugos pancreáticos y, entre comillas, el páncreas se autodigiere, ¿no es cierto? Y eso va a provocar las molestias y los síntomas que vamos a ver. Importante el antecedente de alcoholismo, sí, pues, sobre todo para plantear patologías crónicas, ¿no?
pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Aparte de poder desarrollar problemas hepáticos, ¿no es cierto?, hasta cirrosis, pero también puede haber afectación, digamos, a nivel pancreático. Y en realidad el alcohol, ¿no?, es un tóxico que no solamente afecta el hígado, ¿no?, afecta el corazón, afecta el sistema nervioso, afecta el páncreas, ¿no? En realidad, muchas veces solamente tenemos en cuenta el problema hepático, ¿no? Pero hay cardiopatía o cardiomiopatía alcohólica, ¿no? Y los pacientes ahorita tenemos hospitalizada una paciente, ¿no?, con antecedentes de alcoholismo, bueno, y otros problemas, consumo de pasta básica de cocaína, una paciente con VIH, ¿no? Y evidentemente tiene un daño cerebral, ¿no? Y probablemente sea la combinación de todo ello, y entre ellos el alcohol, ¿no? Por supuesto, averiguar si ha habido algún trauma, ¿no?, si uno sospecha de patología pancreática, las hiperlipidemias, sobre todo las hipertrigliceridemias, pero es raro porque se describen cuando hay estas enfermedades familiares, ¿no?, de los lípidos, ¿no?, hipertrigliceridemias familiares, ¿no?, en el cual de repente los triglicéridos están por 1500, por 2000, ¿no? O sea, son situaciones en las cuales se eleva mucho para poder producir patología pancreática. El hiperparatiroidismo, las parotiditis, ¿no?, la clásica, digamos, enfermedad viral de las llamadas las paperas, ¿no? En los niños puede producir pancreatitis, por supuesto, ¿no? La triada de complicaciones de las paperas es meningitis o meningoencefalitis, pancreatitis, ¿no es cierto?, y orquitis, ¿no? Esa es la triada clásica de complicación, que no es muy frecuente ver, ¿no? Lo más frecuente probablemente sea la orquitis, ¿no? Hay que preguntar por medicamentos, por supuesto. Hay medicamentos que pueden ser tóxicos para el páncreas, ¿no? Los pacientes VIH, por ejemplo, reciben algunos medicamentos antirretrovirales y esos medicamentos pueden ocasionar toxicidad, pero puede haber una lista larga de medicamentos, ¿no? Pero de todos los antecedentes, ¿no?, para problemas agudos o crónicos del páncreas, probablemente los dos primeros sean los más frecuentes, ¿no? Los problemas de las vías biliares y el problema del alcohol sean digamos, las causas más frecuentes que van a conllevar que un paciente tenga una patología inflamatoria del páncreas. ¿De acuerdo? Antecedentes familiares, como les decía, fibrosis quística, una enfermedad que es una enfermedad hereditaria, tiene un componente hereditario y que es poco frecuente ver por acá, ¿no? Puede comprometer también el pulmón. En realidad, patologías hereditarias del páncreas habrán, ¿no? Por ahí uno se encontrará, ¿no? Pero que sea algo del día a día, no. Entonces, ustedes inicialmente tienen que pensar en lo más frecuente, ¿no?, lo que van a ver, lo que les va a llegar con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué puede llegar un paciente y finalmente termina siendo un problema pancreático? ¿Por qué puede llegar? ¿Por qué puede consultar con ustedes? ¿No es cierto? En realidad, yo siempre les digo que lo primero que tienen que aprender son los síntomas y signos de cada órgano, de cada aparato o sistema, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que le van a dar la clave, ¿no?, para el diagnóstico, ¿no? Eso es lo que le van a dar la clave. Si alguien tiene vómitos, ¿no es cierto?, entonces puede ser una patología del estómago, del duodeno, de la vía biliar, puede ser una patología del hígado, por supuesto, ¿no es cierto?, del páncreas. Entonces, hay síntomas que pueden ser comunes, ¿no es cierto?, a muchos órganos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar si eso va más para estómago, va más para hígado, va más para páncreas? Por el resto de manifestaciones, ¿no? Por el resto de manifestaciones y de repente por las características, ¿no?, de una de ellas. En este caso, por ejemplo, el dolor, ¿no es cierto? ¿No? Es como cuando ustedes han rotado en la parte de cardiovascular y entonces alguien viene con dolor en el pecho, ¿no es cierto? Yo tengo que interrogar al paciente para saber si el dolor proviene de dónde,
digamos, ¿no? Que no sea, digamos, del esternón, sino internamente, que provenga del pericardio, o que provenga del miocardio, o que provenga de la aorta, ¿no es cierto? Un aneurisma disecante, todos duelen acá. ¿Qué me va a diferenciar uno de otro? Las características, ¿no? Del dolor, eso es lo que me va a diferenciar. Es igual, ¿no? Cuando alguien se toca la zona del epigastrio, yo tengo que interrogarlo, ¿no es cierto?, para saber si lo que le duele es el lóbulo izquierdo del hígado, si lo que le duele es el estómago, ¿no? Si lo que le duele es la aorta, ¿no? La aorta también puede, etcétera, ¿no? Entonces, y para eso yo tengo que saber las características. Diarrea, ¿se ve en pacientes con problema pancreático? Sí, sí se ve, pero generalmente en las pancreatitis crónicas. No es tanto como una manifestación ni siquiera de una neoplasia, ni como manifestación de una pancreatitis aguda. Náusea, vómito, ictericia se pueden ver tanto en las pancreatitis, en los cuadros agudos, crónicos, y también, por supuesto, en los pacientes que tienen cáncer. Los síntomas constitucionales, evidentemente, ¿no? Los cuadros de consumo, eso va más para los problemas neoplásicos, ¿no? Sangrado por el páncreas, sangrados, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, no es usual. Está en la lista, ¿no? Pero no es usual. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué podría ocasionar un sangrado y que el problema esté en el páncreas? Un cáncer que invade el duodeno y eso provocar sangrado. Pero eso no es lo usual. En todo caso, el páncreas puede sangrar, pero internamente, ¿no? Hacia el retroperitoneo. Por ejemplo, una pancreatitis hemorrágica, una pancreatitis necrotizante sí puede sangrar. Y en esos casos dar algunas manifestaciones, algunos signos peritoneales. ¿De acuerdo? Pero, y como ven, no son muchas las manifestaciones, ¿no? No son muchas las manifestaciones clínicas. Entonces, yo ya les he dicho, ¿no? Cuando uno interroga por dolor, sea el dolor que sea, ¿no es cierto? Sea un dolor de pericardio, sea un dolor de miocardio, sea un dolor, no sé, pues del muslo, sea un dolor del brazo, sea un dolor de la espalda, ¿no es cierto? Uno hace preguntas que son clásicas, ¿no es cierto? Siempre uno dice, ¿desde cuándo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Y cómo te duele? ¿No es cierto? Al final va, ¿qué te aumenta? ¿Qué te calma? ¿Y qué otra cosa se acompaña con el dolor? ¿No es cierto? ¿Y en el medio qué va? ¿Cuál es la intensidad del dolor? ¿En si hay algún momento durante el día que te duele? ¿Cómo ha sido la evolución del dolor en el tiempo? Etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ustedes tienen que ser ordenados para preguntar. ¿Ya? O sea, tienen que, cuando pregunten, y dolor, ustedes saben, es una manifestación general, ¿no es cierto? Y dolor es una manifestación clínica muy frecuente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del dolor pancreático? En primer lugar, entonces, bueno, el tiempo va a variar, ¿no es cierto? ¿Dónde se localiza? Se localiza en el epigastrio, lo usual, ¿de acuerdo? En el epigastrio, ¿ya? Eso es lo usual. Muy bien. Segunda característica, ¿cómo es el dolor del páncreas? El dolor del páncreas es un dolor que puede ser penetrante, es un dolor que puede ser punzante, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente al dolor del hígado, ¿no? Porque puede doler el lado izquierdo del hígado, ¿no es cierto? El hígado duele como si fuera una pesadez o como si tuvieras algo a tensión. El páncreas no duele así, el estómago no duele así, el estómago duele como si fuera ardor, quemazón, es lo clásico, ¿no es cierto? Que ustedes le han enseñado. Entonces, ven el hecho de que me duele en una zona, pero si yo sé las otras características del dolor, o sea, me van a poder o yo voy a poder distinguir, ¿no? Qué es lo que probablemente le esté doliendo. Sino que esta parte, o sea, y en los médicos jóvenes, entonces, nada, le duele acá y es tomografía, ¿no es cierto? Entonces, y no saben interrogar en este caso por el dolor, para discernir, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, acá es un dolor penetrante, ¿no? Puede ser un dolor sordo también. ¿Qué cosa es un dolor sordo? Es un dolor de baja intensidad, pero que es permanente,
¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de páncreas, ¿de qué se va a quejar? Que le duele varios meses, que está con dolor, medio tonto ahí, bajito, pero el dolor molestoso, clásico, ¿no es cierto? Que molesta, algo que molesta, ¿no? Eso también puede ser una característica del dolor pancreático. La intensidad del dolor del páncreas puede ser variable, ¿no? Como les digo, si estamos frente a un cáncer, de repente el dolor no es muy intenso, pero es un dolor permanente, que fastidia, que está día y noche, ¿entienden? Pero en el caso de una pancreatitis aguda, ¿no? El dolor puede ser muy intenso, muy intenso. Dicen que, ¿cuáles son los dolores más intensos? El dolor del infarto de miocardio, ¿sí? Personas que sienten que se mueren, ¿no? Por el dolor. Un cólico renal puede ser intenso, un dolor de oído, un dolor de diente, una neuralgia del trigémino, un dolor pancreático, son de los más intensos, ¿no? Y esa es otra cosa que a veces ustedes no saben catalogar, ¿no? Porque el paciente dice, ¿hasta cuánto llegaba tu dolor? Ah, hasta 8, 9 sobre 10. Mentira, pero 8, 9 sobre 10 tiene que estar en la emergencia y viene después de 15 días recién a buscar atención. O sea, hay veces hay una discordancia, ¿no? Entonces ustedes tienen que valorar bien, Definitivamente, alguien que tiene 8, 9, no pues, ya media hora está en una emergencia, ¿no es cierto? No es así. Entonces, la intensidad del dolor, como les digo, depende, pero puede ser muy intenso, sobre todo una pancreatitis. ¿Hasta dónde se irradia el dolor? Bueno, a ustedes le han dicho lo clásico, esa irradiación en banda, ¿no? Es verdad, pero no siempre está, ¿de acuerdo? En medicina ustedes no van a encontrar todo, ¿no? A mí me enseñaron que los pacientes adoptan una posición que le alivia el dolor del páncreas, que es la posición que llaman, ¿ah? ¿Cuál es la posición que dicen que alivia el páncreas y que también alivia el pericardio? Hacia anterior. La posición mahometana, ¿no es cierto? En toda mi práctica deportiva, que serán ya como más de 75 años, si habría visto un pancreático en una posición mahometana, creo que uno solo, que fue un chico que me llamaron un día de emergencia para que lo fuera a ver al piso, y realmente el paciente estaba en esa posición hacia adelante, y era un paciente que tenía diagnóstico de pancreatitis. Pero después no he vuelto a ver, ¿de acuerdo? Así que, como les digo, hay muchas cosas que nos enseñan, pero muchas veces no necesariamente las veo, ¿no? Pero bueno, entonces, la irradiación, como les decía, ¿no? Nos han enseñado clásicamente la irradiación en banda, pero no siempre se da. Yo diría que un 30-40% nada más los pacientes tienen la irradiación. Y hay veces más bien hay más irradiación hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hacia el lado izquierdo también, no se olviden, está la cola y está, digamos, el cuerpo y la cola, ¿no? Muy bien. ¿Qué puede aliviar el dolor? Como han dicho, la posición. ¿Qué puede aliviar el dolor? Analgésicos, ¿no? Es diferente. No todos los dolores se alivian así, ¿no es cierto? ¿Con qué se alivia un dolor de un cólico renal? Se alivia con antiinflamatorios y con antiespasmódicos, ¿de acuerdo? ¿Con qué se alivia un dolor de un paciente que tiene una neuralgia herpética? Se alivia con antineuríticos o antidepresivos, carbamazepina, ¿no? O de repente, ¿cómo se llama? Gabapentina, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, no todos los dolores se alivian de la forma, con los mismos medicamentos. Entonces, el dolor pancreático lo puedes aliviar de repente con tramadol, con metamizol, ¿no? Que son analgésicos, propiamente dicho, ¿no? ¿Y qué aumenta el dolor? Bueno, depende, pues si es una pancreatitis, lo más probable es que igual alguna comida muy copiosa, ¿no es cierto? O un alimento muy grasoso, si tiene que ver sobre todo con la vía biliar, pueden aumentar el dolor, ¿de acuerdo? Pero, como les digo, ¿no? El paciente va a venir donde ustedes y no le va a decir, vengo con un dolor acá, se me va, o tiene estas características, si irradia en esta forma. No, ustedes son los que, digamos, en base a que saben cómo duele el hígado, cómo duele la vesícula, cómo duele el páncreas, ¿no? Después que el paciente les ha referido,
ustedes son los que finalmente tienen que determinar, ¿de acuerdo? Por si acaso. Por eso que tienen que aprender cómo duele cada cosa, ¿no? Cómo duele cada cosa, ¿no? ¿Ah? ¿Cuáles son las características del dolor? Muy bien, ahí está, digamos, ¿no? Se puede irradiar a varias zonas, por supuesto, pero lo más frecuente es eso, ¿no? Y se puede ir hacia atrás, hacia el lado izquierdo. La diarrea, yo les decía, generalmente se ve más en los pacientes que tienen pancreatitis crónica, que no es algo muy frecuente tampoco, ¿eh? No es algo muy frecuente, ¿no? Que pueden ser una diarrea un poco pastosa, con restos de alimentos, creatorrea, con restos de carne, ¿no es cierto? ¿No? Un poco de esteatorrea, enfermedad flotante, ¿sí? Pues como un síndrome de mala absorción. ¿Es frecuente de ver? No, no es muy frecuente de ver. O sea, las dos patologías más frecuentes de ver es pancreatitis aguda y cáncer de páncreas. Eso es lo más frecuente. Yo diría que ahí tienen el 90-95% de los problemas de páncreas. Así que las náuseas y vómitos generalmente son más por mecanismos reflejos, ¿no? Hay náuseas y vómitos que no tienen necesariamente que ver con el tubo digestivo. Por ejemplo, alguien viene con una pielonefritis, una damita viene con una pielonefritis, ¿no? Con una infección urinaria alta, y no le llame la atención que tienen náuseas y vómitos, ¿eh? Es muy frecuente ver, ¿no? Estoy hablando de pielonefritis, ¿eh? No estoy hablando de cistitis, infecciones urinarias bajas, pero no es infrecuente de ver que lleguen, además, porque tienen náuseas y vómitos, y ustedes se equivoquen pensando que el problema es digestivo, ¿de acuerdo? Por si acaso. ¿Y la ictericia se da? Sí, pues, la ictericia se da porque, como les digo, ¿no? En una pancreatitis aguda, porque de repente un cálculo, como les he dicho, la primera causa es que sea biliar, que un cálculo en el colédoco se pasó de la vesícula se pasó al colédoco y obstruyó la vía biliar, el drenaje tanto del páncreas como de la vía biliar, y el paciente viene histérico, ¿no? Histérico. O se puede dar en el contexto de un cáncer de ¿qué? De cabeza de páncreas, ¿no? Porque no se olviden, hace un momento les decía, hay una porción intrapancreática del colédoco. Entonces, cuando el cáncer, digamos, crece, ¿no? Engloba la vía biliar y puede venir el paciente con ictericia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay la ictericia? ¿Qué tipo de ictericia hay? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No. ¿La flavínica de quién es? Creo que es de pectomegalia. No, creo que de pectomegalia no. ¿La flavínica de qué? ¿Ah? De hemólisis. La flavínica es un amarillo tenue, ¿no? Sí, pero amarillo pálido. ¿La rubínica de quién es? La hepatitis viral, es el amarillo patito, ¿no es cierto? ¿La verdínica de quién es? De la obstrucción de la vía biliar, y le falta una. La ictericia melánica. ¿Ah? El paciente está amarillo, pero amarillo oscuro. Esos son de las cirrosis biliares, ¿ya? Entonces es diferente, ¿no? El cáncer de páncreas quedará una verdínica, ¿no? ¿Ah? Entonces una verdínica. O en general una obstrucción de la vía biliar, ¿no? No sé si hay alguno de mis alumnos de que ahora estamos rotando. Ahorita tenemos una paciente con una obstrucción de la vía biliar, tiene una ictericia verdínica, ¿no? El otro día le preguntaba, ¿no? ¿Qué te parece más? ¿Qué es el color? Ya, pues. Hemorragia, como les decía, es raro, ¿no? Y manifestaciones generales va a depender, ¿no? Viene fiebre, signo de deshidratación, generalmente por las náuseas, por los vómitos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué va a llevar a un paciente a consultar a un médico cuando tiene un problema pancreático? Lo usual es dolor, ¿de acuerdo? Lo usual es dolor, ¿no? Esa es la manifestación fundamental, ¿no? ¿Qué podrán encontrar en el examen físico? Bueno, si está con muchas náuseas, vómito, de repente, signos de deshidratación, dolor, fascie de dolor. ¿Qué cosa es la fascie? ¿Qué cosa es la fascie?
Expresión facial. Es una alteración en la Expresión facial. expresión facial. ¿Nada más? Mímica. El color también. El color y en los rasgos anatómicos o en una combinación de ellos. Cuando ustedes dicen facie febril, ¿es una combinación de qué? Color y Y en la expresión, ¿no es cierto? En el color y en la expresión. Cuando ustedes dicen una facie histérica, es fundamentalmente en el color. Cuando ustedes dicen una facie acromegálica, es fundamentalmente en los rasgos anatómicos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la facie es una alteración que puede ser en la expresión, ¿no? Una facie dolorosa, ¿en qué es? En la expresión, fundamentalmente. ¿Ven? Los conceptos tienen que tenerlos claros. Bueno, entonces puede llegar con una cara de dolor. La ictericia, ya hemos dicho, la escoriación es siempre cuando es un patrón colestásico y de largo tiempo, eso da prurito, ¿no es cierto? Prurito. Hemorragia, pero sobre todo hemorragia interna, ¿no? O sea, yo les decía, hacia tubo digestivo es raro que el páncreas sangre, ¿de acuerdo? Pero sí puede dar hemorragias en el retroperitoneo y uno puede ver el signo de Hassel-Pulling, que es una equimosis periumbilical, ¿no es cierto? O pueden ver el signo de Grey-Turner, que es equimosis, pero en las partes laterales, en los flancos, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué significa? Sangrado retroperitoneal. No es patognomónico solamente de patología pancreática, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se va a ver? Cuando un paciente tiene pues una pancreatitis hemorrágica, ¿de acuerdo? Por si acaso. Abovedamiento en el epigastrio. Abovedamiento. El páncreas normalmente no se palpa, ¿no es cierto? El páncreas normalmente no se palpa. Pero si un paciente tiene, por ejemplo, una pancreatitis y le queda como secuela, ¿no es cierto? Un pseudoquiste pancreático, sí pueden palpar el pseudoquiste. Y también hay inflamaciones muy severas del páncreas que pudieran dar lugar a que uno palpe. Tromboflebitis migratoria. Ustedes saben que todas las neoplasias tienen tendencia a la hipercoagulabilidad, ¿no es cierto? Cualquier persona que tiene neoplasia puede hacer trombosis, ¿no? Y ahí, dentro de ellos se describe uno muy clásico asociado al páncreas y a otros tumores, ¿no? Pero fundamentalmente al páncreas, que es esta, ¿no? El signo de Trousseau, que es una trombosis migratoria, ¿no? Migratoria. Ya. Como decía, ¿no? No es usual palpar el páncreas, ¿de acuerdo? Pancreatitis aguda, pseudoquiste, una neoplasia que pudiera ser muy grande, sí. Y en general no hay contractura de la pared. Y se puede ver el signo de Courvoisier-Terrier. El signo de Courvoisier-Terrier, ¿en qué se ve? En los pacientes que tienen cáncer de páncreas. ¿Y qué cosa es el signo de Courvoisier-Terrier? Es una vesícula palpable. Es una vesícula palpable, ¿no? Ustedes en el hipocondrio derecho van a sentir ahí como la pera, que corresponde a la vesícula. Una vesícula palpable, una vesícula distendida, pero ¿cuál es la característica? Que no es dolorosa, ¿de acuerdo? Que no es dolorosa, ¿no? Para que alguien tenga el signo de Courvoisier-Terrier, necesariamente, ¿qué tiene que tener? Una vesícula sana, no cálculos, ¿ah? No cálculos, no, porque ¿por qué es la distensión? La distensión es por la obstrucción abajo que está ocasionando el páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente, al contrario, los pacientes que tienen cálculo y de repente tienen vesículas atróficas, esas no van a tener signo de Courvoisier-Terrier, porque la vesícula de alguna manera tiene que estar sana para que se distienda, ¿de acuerdo? Por si acaso, ese es el famoso signo de Courvoisier-Terrier que se ve, ¿no? Sobre todo en el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Por si acaso, que se palpa, ¿no? Pueden ustedes, ¿no? Establecer algunos puntos dolorosos del páncreas, ¿no? De repente mejor acá lo vemos, ¿no? Como yo les digo, no tienen que aprenderse 50.000, digamos, puntos dolorosos, basta que ustedes exploren algunos, ¿no? Pero los residentes ninguno saben.
imaginario, este es el ombligo, ¿ya? Esta es la axila, ¿ya? Una línea imaginaria, ¿sí? Una línea imaginaria, más o menos 5 centímetros, ahí, aproximado, ¿no? ¿Esto qué es? Presiono ahí, esto es la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Esta es la cabeza del páncreas. Hago lo mismo hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Hago lo mismo hacia el lado izquierdo, 1 centímetro más o menos. Esto es el cuerpo del páncreas, ¿de acuerdo? O sea, si yo está mi ombligo, acá, más o menos presiono por acá, ya. Y si presiono junto con el reborde costal, eso corresponde a la cola del páncreas. Punto. ¿De acuerdo? Ahí tienen tres puntos. Este es el punto de Robson, no sé si lo han escuchado, ya lo van a ver también en el renal. El punto de Robson es atrás, entre la combinación, entre la intersección de la columna con la última costilla. Ahí presionan. Ese es un punto pancreático y es un punto renal, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces ahí tienen los puntos, nada más, ¿no? Ahí tienen los puntos. De repente esto también pueden, este de acá también puede, esta es la zona pancreato-coledoceana. A ver, no sé si se ubican. Ombligo, ¿sí? Horizontal, vertical, ¿sí? Que dividan la bisectriz hacia la parte interna, ahí pueden presionar. Y ese es el punto pancreato-coledoceano, ¿de acuerdo? O la zona pancreato-coledoceana. Entonces ahí debe doler cuando un paciente tiene un problema de un cálculo distal, por decirlo, ¿ya? Por si acaso. Y no más, no necesitan 50.000 puntos ni nada por el estilo, ¿ya? Por si acaso. Percusión, matidez desplazable, ascitis en problemas pancreáticos, está descrito en la semiología, pero no es usual. No es usual que ustedes encuentren ascitis como un paciente, ¿no? Que es cirrótico y que encuentran ascitis, es otra cosa. Timpanismo, signo de derrame pleural izquierdo, ya, no se olviden, ¿no? Sí. Las pericarditis que dan, derrame pleural izquierdo o derecho. Derecho. La insuficiencia cardíaca que produce, bilateral. ¿Por dónde empieza? ¿Por el derecho o por el izquierdo? Derecho. ¿No? O sea, derecho es insuficiencia cardíaca primero y después, bueno, izquierdo. Pericardio es derecho, páncreas es izquierdo. ¿Sí? ¿Así es? ¿Así es? Te están jateando. Descansa, hijo, descansa. Ya, pero como tu pelo, para que ya no se te vea nada. Las pancreatitis dan derrame pleural izquierdo, las pericarditis dan derrame pleural izquierdo, la insuficiencia cardíaca, el derrame empieza por el lado derecho y después lo usual es bilateral. ¿De acuerdo? Por si acaso. Entonces, izquierdo, ¿no? O puede haber atelectasia. Entonces los pacientes con pancreatitis pueden encontrar eso. Soplo en el hipocondrio derecho, el signo del cerebro, está bien escrito, no se puede decir otro cerebro, pero no. Eso no es. O sea, del examen físico del páncreas, ¿qué pueden encontrar de lo positivo? Ya estoy hablando del dolor, ¿no es cierto? O sea, los puntos dolorosos pueden encontrar, eso sí es frecuente, derrame pleural izquierdo, ¿no? O atelectasia. La patología del páncreas, en general la patología digestiva, digamos que a veces no crean que es muy florida en cuanto al examen físico. Y bueno, todas esas situaciones pueden hacer que un paciente llegue donde ustedes, ¿no? Dolor, ¿no es cierto? Por cuadros compresivos, curvatía cardíaca, por una masa, por ictericia, ¿no es cierto? Esto es más raro y esto es más raro. ¿Qué cosa es el sonidénico? ¿Alguien sabe? Tumor de secretoración. Un tumor que produce gastrina, de páncreas. ¿Y qué produce clínicamente? ¿Y qué produce? ¿Qué produce? Úlcera péptica en el estómago, en el duodeno. Por supuesto, cualquier úlcera puede sangrar. ¿Y qué produce? Diarrea. ¿He visto Sol y Ellison? En mi vida he visto.
¿De acuerdo? No he visto. No he visto. ¿Para qué voy a decir? Lo que no he visto, no he visto. No. O sea, para que... Es raro, es raro. Bueno, finalmente, el laboratorio, ¿no? Algunos exámenes generales, la amilasa, la lipasa, mucho más específica la lipasa, ¿no? Y ahí está. Y luego algunas otras pruebas que, bueno, las pruebas de imágenes, las ecografías, el páncreas. Este es un pseudoquiste pancreático, ¿no? Este es un pseudoquiste pancreático. El paciente debe haber tenido una pancreatitis y como consecuencia de ello se ha quedado un quiste, ¿no? Bueno, ahí está, páncreas, ahí está el páncreas, ahí está el páncreas, ahí está el páncreas, ahí está el páncreas. Miren, una pancreatitis hemorrágica, ¿no? O sea, las personas con pancreatitis aguda se pueden morir, sí, se pueden morir. ¿Una vesícula se muere? No, pero esto sí, eso sí. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno reinstala la alimentación, hay que tener mucho cuidado. Dígame, La lipasa era más sensible. La amilasa es más sensible, pero mucho más específica es la lipasa. ¿De acuerdo? La lipasa. Tienen un cáncer de cabeza y páncreas. O sea, ¿cuál va a ser la historia de un cáncer de cabeza y páncreas? Un paciente con un dolor en hipocondrio, medio tonto, medio sordo, así de varios meses de evolución. ¿Qué más? ¿Qué más? Que de repente va bajando de peso, síntomas generales, no tiene apetito, va bajando de peso, poco. Y al final, ¿por qué va a llegar? Porque se comienza a poner amarillo, porque se comienza a marear. Esa es la historia de un cáncer de páncreas. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Y nada más. Y nada más. ¿Cuál va a ser la historia de una pancreatitis aguda? De repente, en primer lugar, hay que preguntar si tiene antecedente de cálculos en la vesícula, porque es lo clásico, ¿de acuerdo? ¿Y por qué llega? Por dolor. Un dolor de horas de evolución o pocos días de evolución, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por náusea, por vómitos, ¿de acuerdo? Y de repente también puede tener ictericia, si es que hay un cálculo en el colédoco, ¿de acuerdo? Y ese es ¿difícil? No es difícil. Simplemente es que hay que saber, como les digo, qué es lo característico, ¿no? Este es un cáncer del cuerpo. O sea, ¿este dará ictericia? No. El que da ictericia es el cáncer de la cabeza y páncreas. El que da el Courvoisier-Terrier es ¿quién? El cáncer de la cabeza y páncreas. Porque es el que atrapa el colédoco. El colédoco atraviesa, ¿qué cosa? La cabeza y el páncreas. No el cuerpo ni la cola. Listo. ¿Preguntas? Entonces no se olviden, en su práctica médica van a ver lo más frecuente, pancreatitis aguda y cáncer de páncreas. Eso es lo clásico. Que por ahí alguien parecía un cáncer y termina siendo ahora una enfermedad por IgG4. Te dirán, ¿qué será eso? Ya lo verán algún día. ¿De acuerdo? Eso, hace un tiempo atrás teníamos una doctora que sí, pues, tenía la cabeza del páncreas grande y al final terminó en biopsia todo y salió una enfermedad nueva, autoinmune, inflamatoria. ¿De acuerdo? Pero ¿eso qué cosas son? Las anécdotas. ¿De acuerdo? Las cosas chicas. ¿No? Lo más frecuente. ¿Estamos? Muy bien, vías biliares. Bueno, ¿qué tenemos? La vesícula, ¿no es cierto? La vesícula. ¿Dónde se localiza? En la cara inferior del hígado, entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado. Ahí tiene un tamaño, una capacidad, ¿no es cierto? Ellos han visto, ¿no? Y ahí está. Se continúa con el cístico, se une al hepático común para formar el colédoco. Y el colédoco, ya saben, ¿no es cierto? Tiene una porción intrapancreática y desemboca en la segunda porción del duodeno. Ahí está la perita, ¿no es cierto? La perita, ¿esto qué es? Este es el cístico, ¿este qué es? Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, se une con el cístico. Este es el colédoco con su porción intrapancreática y ahí va.
Entonces, cuando el cálculo que hace, se sale acá, ¡pum! Se atraca. Y como se atraca acá, se vuelve histérico, inflama el páncreas. Entonces, la causa más frecuente de pancreatitis es un cálculo elevado del corazón. Listo, vamos. Muy bien, igual, ¿no es cierto? Entonces, espero que cuando ustedes, cualquier historia clínica que empiecen a hacer, y desde el momento que viene filiación, ya vayan pensando desde ahí, si llega por un problema cardiovascular, si llega por un problema respiratorio, si llega por un problema de las vías urinarias, etcétera, vayan pensando qué es lo más frecuente en ese grupo etario, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más frecuente en ese grupo etario? Porque tienen un grupo, ¿no? La fiebre reumática, ¿han escuchado? ¿Han escuchado o no? Sí. ¿Qué es la fiebre reumática? ¿Quién es el, digamos, el desencadenante? Está el estreptococo beta hemolítico El del grupo estreptococo beta hemolítico A. del grupo A. más conocido en el mundo del AMPA como piógeno, ¿no es cierto? Muy bien. ¿La fiebre reumática tiene un grupo etario? Sí. ¿En quién se ve la fiebre reumática? Niños, No, pero el niño no me digas. infantes. 10 a 12. No. La fiebre reumática clásicamente está entre los 5 y los 15 años. Antes de los 5 es raro, después de los 15 es raro. ¿De acuerdo? Si alguien viene con tiene 12 años y viene con una hepatitis, ¿eso qué tipo de hepatitis viral es? A, ¿no es cierto? Yo no voy a pensar que es B, no voy a pensar que es C como primera posibilidad. O sea, niño que me viene histérico con cuadro esto, me dicen tiene 12 años, ya en mi cabeza está, ¿no es cierto? Y eso es para todas las patologías, para todas las enfermedades. Por eso que yo les digo, la afiliación no es un mero llenado de datos, porque algunos lo hacen automático, pero no van relacionando ya. ¿Listo? Si alguien tiene un problema de las vías biliares, si es un recién nacido, no tendrá una atesia de las vías biliares. Adolescentes, litiasis vesicular, por anemias hemolíticas. ¿Y quién es más frecuente entonces los cálculos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Y si viene un joven de 15 años y que tiene cálculos a montón en la vesícula, ¿qué debo descartar? Debo descartar de repente esferocitosis, alguna de esas enfermedades de la membrana, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque no es usual. ¿De acuerdo? Por si acaso. ¿Ya? En el adulto, la litiasis, los cálculos, y en el adulto mayor, los cánceres de vesícula. ¿Ya? Entonces, como les decía, no se olviden, el páncreas para el varón, la vesícula para la mujer. ¿Ya? La vesícula de la vía biliar. Muy bien. Entonces, antecedentes, cuidado, no tendrá alguna enfermedad hemolítica, ¿ya? No tendrá prótesis cardíaca. Los pacientes que tienen prótesis pueden tener hemólisis, ¿de acuerdo? Hemólisis. La tifoidea, ¿no es cierto? ¿Dónde le gusta quedarse a la salmonela? En la vesícula. ¿Y en dónde? Más en la vejiga, ¿de acuerdo? Pero con mayor frecuencia en la vesícula. ¿En cualquier vesícula? No. En cualquier vesícula no. En vesícula enferma. Por eso que los portadores crónicos de salmonela, entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Más hombres o mujeres? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, pues, porque las mujeres tienen más problemas de vesícula, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, siempre antecedentes importantes. ¿Ya están terminando? ¿Qué hora estamos? ¿A qué hora? 24. No, aquí ya terminé. 3:30. ¿Por qué va a venir el paciente? Por dolor. ¿Por qué va a venir? De repente por náuseas, por vómitos, por ictericia, por coluria. Ahí están las manifestaciones. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo lo voy a diferenciar? Lo mismo pues. Dolor. ¿Dónde es el dolor de la vesícula? Usualmente es en el hipocondrio derecho. Usualmente es el hipocondrio derecho.
¿Cómo es el dolor? Es un dolor cólico, porque es una víscera hueca, es un dolor cólico. Muy bien, ¿para dónde se va el dolor de la vesícula? Para acá atrás, o para hacia la espalda. O sea, es diferente, ¿de acuerdo? Es diferente la irradiación. La intensidad, yo diría que nadie se muere, puede ser dolor importante, ¿no? Pero dolor pancreático puede ser mucho más intenso, la irradiación. ¿Qué factores lo desencadenan? Grasa, una comida grasa. Entonces, ¿qué comiste? No, me voy a comer una parrillada, me comí una palta. ¿Cuántas veces una palta lo ha mandado al paciente al quirófano? Ya. ¿Qué lo calma? Los antiespasmódicos, ¿no? La iosina, la ocapina. No lo calma un tramal, ¿entienden? No lo calma un metamizol, un antiespasmódico, ¿de acuerdo? ¿No? Ya, entonces, igual, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está el dolor. Entonces, en esta zona, y que se puede ir hacia atrás y hacia arriba. Esa es la irradiación clásica del dolor. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Náuseas y vómitos también es frecuente en la patología vesicular. Ictericia, ya saben. Siempre no se olviden, puede haber prurito en los que tienen obstrucción crónica de la vía biliar. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. La dispepsia es muy frecuente. ¿La dispepsia en quién se ve? En patología de vesícula o vías biliares. ¿En qué más se ve? En patología de estómago. ¿En qué más se ve? En patología de páncreas también. ¿Y en qué más se ve? Y en la patología del duodeno. O sea, todo eso. Por ejemplo, ustedes tienen una duodenitis por giardia. Los pacientes con giardia pueden sentir que se hincha, se distiende, se llena de gases. Giardia, con G. Ahora con J, giardia. Ya, entonces, ya es común. O sea, es una manifestación que puede... ¿Por qué se traduce la dispepsia? ¿Cómo me van a preguntar? Cuando comes esto, grasa, te hincha, comienzas a eructar, ¿no? Te llena de gases. Eso es la clásica, ¿no? Dispepsia, ¿ya? Es muy frecuente en la patología, por supuesto, vesicular. Listo. Normalmente no se palpa la vesícula, ¿ven? Hay muchos, el estómago no lo palpa, la vesícula no lo palpa, el páncreas no lo palpa. Entonces muchas veces la anamnesis es lo que revela todo. Igual, ¿no? Dolor, ictericia, signo de deshidratación. Si un paciente pues tiene una neoplasia, probablemente puede estar desnutrido, taquicardia, por supuesto. La característica de la vesícula palpable, signo de Murphy positivo, ¿no? Signo de Murphy positivo. El curvo 7 rey ya saben, es más por páncreas, ¿no? Por si acaso. Perfusión apuntal, ese es el famoso signo de Murphy, ¿no? A nivel de la línea media clavicular más o menos, ¿no? Se van de abajo, ¿no es cierto? ¿No? Y le dicen al paciente, toma aire. Se supone que cuando toma aire, ¿qué desciende? El hígado, desciende la vesícula, y si el paciente tiene un proceso inflamatorio vesicular, ahí van a ocasionar dolor, que el paciente tiene que suspender la respiración porque si no le da más dolor. Eso es el clásico signo de Murphy. ¿Y entonces por qué viene? Por dolor, ¿no? Por ictericia, por síndrome tumoral, un síndrome febril, algunos de los síndromes que terminan siendo pues problemas de la vía biliar, ¿no? Cuando hablamos de que un paciente tiene un cólico biliar, cuando tiene el dolor abdominal con las características que hemos dicho, en hipocondrio, ¿no? Hipocólico que se va hacia atrás, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando hablamos de que el paciente además de repente está infectado, cuando además de repente llega con fiebre y le hago un examen de laboratorio y de repente le encuentro leucocitosis. Y cuando digo que el paciente tiene una colangitis, esta es la famosa triada de Charcot, ¿no es cierto? Cuando el paciente tiene el dolor con las mismas características, cuando tiene fiebre y cuando tiene ictericia, ¿no? Entonces, dolor, fiebre, ictericia, yo digo, eso parece una colangitis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de colangitis? Cálculos en el coledoso. Ya, síndrome de obstrucción crónica, ¿no? Entonces, histérico, prurito, no se olviden, ¿no? Prurito, cambio de coloración, se ponen oscuros, esa es la ictericia melánica. Bueno,
Y bueno, ahí tienen también algunos exámenes, ya algunos ya no se usan, ¿no? Pero para que vean, ¿no? ¿Esto qué cosa era? Una colecitografía, ¿no? Para ver cálculo, ya no se hace ya, ¿no? La colecitografía oral, ¿no? ¿Quién ve mejor los cálculos, la ecografía o la tomografía? La ecografía. La eco o la tomografía, ¿quién es mejor para ver cálculos? Ya, cuando son cálculos en la vesícula, largamente, inclusive para ver el barro biliar, largamente mejor es la ecografía. Pero cuando quieren ver un cálculo distal en la parte del colédoco distal, la tomografía, ¿no? Por si acaso. Ya, miren, ahí está un cálculo en el colédoco, ¿no? Este es de una neoplasia, ¿no? De la vía biliar. Este es el signo de la, ¿cómo se llama? La punta del lápiz, ¿no? Punta del lápiz. ¿Ah? Se puede ver. Bueno, vamos. Esto es algo muy frecuente. Dicen, no, pero no tiene cálculo. ¿Quiere que hagan linfoma? A ver, barro biliar. En realidad el barro biliar, ¿qué cosa es? Un calculito pequeñito. Un calculito pequeñito, ¿no es cierto? Barro biliar, eso que hay en la vesícula. Cálculos, que es lo más frecuente. Y cálculos. Bueno, ¿cuál le gusta a ustedes? A mí la de allá, ¿no? Yo ya no tengo vesícula, tengo la parascópica. Cálculos. Listo. Miren. Cáncer de vesícula. Cáncer de vesícula. Cáncer de vesícula. Listo. Ya, eso es todo, muchachos.